primera vez después de 40 años y decían, nosotros nunca hemos visto ganar a México, me acordé del juego contra Bulgaria, el gol de Negrete, y bueno, pues a veces uno normaliza las cosas, ¿no? Mucho trauma. Gibran Ramírez, ¿cómo estás? Lo del matador contra Alemania para que después nos dieran la vuelta, el golazo de Maxi en esa selección de la Volpe que nos ilusionó tanto y que nos robó de último minuto la clasificación. Es imposible no emocionarse, aunque al mismo tiempo yo digo, y si sí, lo inventamos los de los Pumas. Ya estoy un poco traumadito por eso, entonces hay que tener ilusión. ¿Cómo que le hiciste? Ah, ya. Sí, claro. Sí, la frase esta que ha sido icónica en este mundial de y si sí es nuestro mundial, surgió de los Pumas en esta temporada, en una entrevista que le hacen a Efraín Juárez, a quien tanto he defendido en esta mesa. Ajá. Y pues al final fue que no. Entonces, ilusión con precaución, por favor. Como en todo, porque salimos arrollados. ¿Cómo estás, Arturo Ávila? Buenos días. Bien, Azucena, muy buenos días, con el gusto de saludarte como siempre. Y muy contento, la verdad, como millones de mexicanas y mexicanos que han demostrado, primero, que México sí estaba preparado para recibir una justa mundialista, a diferencia de lo que decían los jinetes del apocalipsis. ¿Te acuerdas tú aquí a Federico Dorin y a todos los panistas? ¿Qué decía? Que nos iba a ir mal, que no estábamos preparados, que no había condiciones de seguridad. No, sí, claro que sí, hay hasta un video. Sí, pero es cierto, se murió gente en Paseo de la Reforma. Sí, pero no fue consecuencia, no es cierto, es falso. Y lamento mucho que en esta mesa venga una persona, sobre todo que representa un movimiento como Movimiento Ciudadano, que ha sido el símbolo del fracaso de los gobiernos. Y si alguien tiene que justificar lo mal que han hecho las cosas en el Mundial, tiene que ser Samuel García allá en Nuevo León, que sigue en modo party en vez de gobernar. Que sigue haciendo, no sabía que Azucena tenía sesgo. ¿Sesgo con qué? No sabía que en esta mesa Gibran declarara que había un sesgo por parte de Azucena. Ustedes son muy varones. Lo que quiero decir, porque mira, Azucena, yo dejé terminar a Gibran. Sí, es lo que le digo, ¿cuál sesgo? Y lo mismo, ¿no? Dejé terminar. Lo que estoy diciendo es, les fue mal, porque son malvibrosos. ¿En Nuevo León? No, son malvibrosos los de la oposición, ¿no? Estamos de fiesta, estamos disfrutando, estamos contentas y contentos. Son capaces incluso, fíjate, estos personajes, de utilizar la tragedia de las personas que se asfixiaron lamentablemente, o el caso que acabas de presentar de esta persona que fue linchada, ¿no? De Baja California Sur, para llevarla a un tema político, ¿me explico? Y me parece que eso es muy lamentable, ¿no? Sí, efectivamente, a ver, cuando sale un millón de personas a las calles, yo tuve la oportunidad de caminar el día que ganamos y traté de dirigirme hacia el Ángel de la Independencia, subí incluso contenidos. Desde la colonia Roma, ¿no? Caminé durante 40 minutos y llegué hasta la calle de Hamburgo. ¿Por qué? Porque era imposible. Y en Hamburgo ya estaba peligroso. Claro, en Hamburgo yo empecé a sentir ya un oleaje de gente que dije, esto está peligroso. Si tú lo sentiste, ¿por qué la policía no? No, sí estaba la policía presente, había patrullas por todos lados, pero reitero, salen 1 millón de personas. 1 millón de personas. A las calles no es algo sencillo. E insisto, lamento mucho que los jinetes del apocalipsis y los malvibrosos de esta mesa siempre tiendan a politizar incluso la tragedia humana. Bueno, yo decía sesgo porque estabas criticando duramente lo que pasó en la Ciudad de México, pero siempre hay como la necesidad de equilibrar. Pero en Nuevo León... no. ¿Cuándo es? Peor. No, cariño, no. Peor todavía. No, pero yo digo que es sesgo de la tierra. O sea, de que siempre estás viendo para allá porque... No, porque no soy de Baja California Sur ni de Hidalgo. En Baja California Sur mataron al conductor de un coche. Pero en Hidalgo detuvieron a otro que arrolló a otras personas. Pero no creo... En Nuevo León dieron portazo y uno se murió en el Paseo Santa Lucía. Aquí se murieron 4. Es un recuento nada más de lo que pasó. O estoy mintiendo en alguno, ¿no? ¿Verdad? Sí pasó. No, pero yo creo que es esencialmente distinto. Distinto. Claro. A ver. Yo presenté un punto de acuerdo, lo he mencionado aquí varias veces. ¿Sí viste las imágenes del Parque Fundidora, verdad? Sí, sí. Para hablar de que no había previsiones en varias materias. Una de hospedaje, otra de seguridad y fundamentalmente de protección civil. No había personas de protección civil, ni protocolo de protección civil, ni orientación para la distribución de la gente. Todo eso se puede prever. Hay no solamente ciencia social, política pública comparada para control de las grandes cantidades de personas. No podemos dejar eso a la responsabilidad individual. Estas cosas de las personas que fueron con sus hijos. Yo por un momento pensé en ir con mis hijos, viviendo momentos de pánico, teniendo que subir a los niños encima de un autobús y dejárselos al cuidado de un desconocido porque están en riesgo de ser aplastados. No es algo normal, es algo que se podía prever. No es como que 1 millón de personas, nadie esperaba que saliera. Pues no, claro. Sí podía preverse eso y tenía que haber plan de protección civil al respecto. No lo hubo, lo advertimos desde antes y yo creo que es algo que tenemos que subrayar. Y eso no es politizar la tragedia, porque no es algo como que no podía esperarse. ¿Qué tendría que haber hecho el gobierno? Un protocolo. ¿Pero qué? Exactamente. Porque el protocolo como que es muy vago. Sí, o sea, ¿qué se va a hacer? Dependiendo de cuánta gente va llegando. 1 millón. ¿Cómo? Ok. Ir viendo cómo se va acumulando el número de personas y reaccionar. ¿Y cómo se va distribuyendo? Eso es más o menos sencillo. Y pasa en muchos lugares del mundo, no está la responsabilidad individual. Simplemente no puede haber tanta gente en un punto. Y si ya llegaste a un número de personas, se les orienta a otro punto cercano.
No es como que, te digo, dependa del cálculo personal de cada quien, del espacio personal, de si se decide o no participar de las dinámicas que mencionabas, que a veces son divertidas pero peligrosas. Pues sí. Hay medidas en lo colectivo que sirven para evitar este tipo de tragedias. Bueno. Y no estoy poniendo partido, no, es que es algo, una responsabilidad de gobierno que se había señalado desde antes. Y el gobierno de la Ciudad de México fue omiso particularmente. A ver, voy a regresar contigo, Federico. ¿Crees que fue omiso el gobierno? ¿Sí o no? Inexistente. Voy a regresar con Federico Doring. Federico Doring, diputado del PAN. ¿Inexistente el gobierno de la Ciudad de México? Inexistente, porque te acaban de anunciar apenas el día de ayer, después de un mes, el plan de contención de fervor por la selección. O sea, esa planeación no existía. Cuando ampliaron el número de las pantallas, nunca lo acompañaron de estos protocolos para garantizar la seguridad de los usuarios. Esas pantallas debían haber estado planeadas. Más pantallas, mejor distribución. Lo que te dijo la Secretaría de Salud. O sea, a toro pasado quieren pensar en la gente, cuando solo pensaron en las pantallas. Es un error, y yo solo lo digo con toda sinceridad. En Guadalajara, Verónica Delgadillo sí hizo una mejor planeación. Y, a ver, retomo tu columna, porque yo sí la leí y es pareja, no tiene ningún sesgo. A ver, entre esta ajolotización de cuarta y Samuel, no hay ninguna diferencia. Samuel, ¿qué dejó varado? No terminó el monorriel, no terminó la obra del aeropuerto, no terminó la línea 4 ni la línea 6 del metro, no atiende los apagones de la zona metropolitana. Hasta el alcalde de Morena le fue a hacer un meeting porque no hay agua en la zona metropolitana. No está pendiente, eso está pendiente de la frivolidad de sus playeritas violando los derechos de autor de marca registrada, de el abucheo que se llevó cuando todo el estadio del Monterrey se le voltea a favor de Marruecos. Es una mentada de madre a la frivolidad de Samuel. Es igualito, nada más, que en Pantone Naranja. Dejó botado todo. ¿Pero para qué se usó el metro? Para robarse el dinero, porque las 18 hectáreas de San Pedro son del contratista del metro de las líneas 4 y 6. Y luego el otro contratista es el que le trasladó las 700 hectáreas del rancho de Tamaulipas, ¿no? Curiosamente, ni el ranchito de Tamaulipas, ni las 18 hectáreas las tenía antes de las obras del Mundial. No terminó las obras, pero qué bien le fue con su papi en el despacho y al traslado de dominio de todas esas nuevas propiedades. Es que dice Samuel que saliendo el dinero de las arcas públicas... Ya sí, vaya estupidez, y eso que es abogado. Que ya se vuelve privado y que pues el privado puede hacer lo que quiera con el dinero. Bonito argumento. ¿No? Pero yo quiero sí reconocer algo a Samuel García, algo que me parece importante. Sí hay algo que hace muy bien Samuel García, ¿no? Y es justamente triangular recursos al extranjero, enriquecer a las empresas del papá, otorgar contratos, porque es inexplicable, Azucena, que miles de millones de pesos hoy formen parte de las empresas de los más cercanos. Es inexplicable, es más, dato sencillo, fuerte, concreto. Es inexplicable la pauta personal que él maneja para promover su imagen. No hay un salario de un gobernador que justifique la pauta que es pública, la pauta que cualquiera puede consultar en Meta me refiero a las páginas de Facebook y de Instagram, de lo que ha invertido en tratar de promover su imagen. No se justifica, no hay forma de justificar millones y millones de pesos, porque además la pauta no solamente se mete en tu página personal, lo que está haciendo él es meterlo en alternas. ¿A qué me refiero con alternas? A páginas que en teoría obtienen un descargo de responsabilidad, es decir, que pueden comercializar o pautar algunos contenidos, y lo que hacen estos es pautar a través de una red o un ecosistema digital, utilizando páginas, por ejemplo, Chismecito Político de Nuevo León, ¿no? Para demostrar adversarios, para pautar adversarios, ¿no? Entonces, reconozco que eso hace muy bien. Ha logrado enriquecer, ha logrado tejer una red que hay que investigar, por supuesto, y que entiendo que hay carpetas de investigación. Y también creo que es interesante, y esto es la buena noticia para la gente de Nuevo León, es que es pues el fin de Movimiento Ciudadano allá. Me da la impresión de que en 2027 viene un cambio de gobierno, me da la impresión de que sí fueron el ejemplo de cómo no se debe de gobernar y un ejemplo de banalidad absoluta y de lo que representa el gobierno de Movimiento Ciudadano. Entonces, Gibran Ramírez, para terminar este tema, porque evidentemente nadie quiere que se repita una situación como la del martes, el domingo, específicamente. O sea, el gobierno de la Ciudad de México tendría que no poner pantallas, poner vallas, cordones de policías, ¿qué? Antes quiero preguntarle a Arturo, Sí, claro, con sinceridad, porque yo no lo traigo en el radar, ¿a qué triangulaciones al extranjero se refiere? A las que fueron señaladas por el periódico Reforma. Triangulaciones que hizo a contratistas de su gobierno que fueron a dar a Estados Unidos y que de alguna u otra forma, curiosamente, regresaron a pautas publicitarias. ¿Regresaron a pautas de Estados Unidos? Pues habría que investigarse, ¿no? No, bueno, a pautas publicitarias. Es eso que dice, suena de que le dan un contrato público a una empresa y la empresa misteriosísimamente al día siguiente contrata a su papi para asesoría fiscal y ya el dinero dice el delincuente de Samuel que ya es dinero privado. Pero público. A pautas públicas también. Pero no vía triangulación extranjera. O sea, todo es a través del despacho de papi. Bueno, pues ahí está el papá. El secreto es papi. Así de fácil es inventar una y otra cosa. Entonces no es al extranjero. Sin tener que... el papi. O sea, se lo da directo. Es a través del papi. El billete se lo da al papá. No, yo ya he dicho explícanos aquí... cómo funciona la red de corrupción. El papá se dedica a asesoría de evasión fiscal. Sí, claro. Mira, dice, las indagatorias apuntan a posibles transferencias hacia la empresa Sagat Tierras y Bienes Inmuebles, así como inversiones fuera del país. Sí, pero eso es como saca su dinero que ya se robó con la asesoría de su papi.
Bueno. de evasión Pero que fiscal. nos explique Gibran. Gibran parece que tiene muy claro y tiene No, conocido el ecosistema o el sistema que utiliza Samuel García para saquear al erario público. Que nos platique. Parece que Gibran lo tiene muy claro. Bueno, pues que Tú nos hasta lo diga. estás felicitando, No, por imagínate favor, cómo adelante, te escuchas tú platícanos, diciendo por que lo favor. hace muy bien. A Vaya ver, cinismo. platícanos, O por no acaba favor. de felicitarlo por su Sí, claro, triangulación. claro, Viene por a tu mesa a supuesto. felicitar a un Claro, delincuente por su algo hace triangulación bien, ¿no? financiera. Y eso le va a costar, evidentemente, que en 2027 Movimiento Ciudadano pierda Nuevo León. A ver, Gibran. Bueno, bastante sintomático que Arturo no me deja hablar cuando no tiene nada que decir, hace ruido y no deja hablar. ¿De contestar a tu pregunta? Yo, sí, más o menos contestar. Ay, lo que salió, porque se va y regresa en pauta, pero no pautan desde allá. O sea, un rodeo absurdo para intentar sostener algo que evidentemente no puede sostener. Yo ya he hablado aquí de cómo funciona la élite empresarial de Nuevo León, de cómo es chiquita, de cómo todos hacen negocios con todos. Y además Arturo viene aquí con la cosa de que el salario de un gobernador, como si Samuel García no tuviera actividad empresarial desde antes, como el propio Arturo. O sea, diríamos, el salario de un diputado alcanza para tener una mansión en San Diego. Bueno, no, o sea, antes. pues no. Es una pues no. diferencia abismal. Pues o sea, no a partir de que soy diputado. Habla todo lo que Y de quieras. este salario y el abogado que no puede pagar. Por favor, me explico. O sea, es muy distinto, lo reitero. Una cosa es que yo haya sido empresario, ¿no? Una Arturo, empresa muy importante en el pasado. aprende y a guardar partir de ahí, silencio construir y a patrimonio. escuchar. Y otra cosa es que llegue de Aprende a gobernador, escuchar. el gobernador se enriquezca, Azucena. Pues es que es ridículo. Pero es que Gibran. Pero es que no le hagas preguntas, Gibran, pues si Pues me es- pregunta, no, a ver, preguntas, no, porque Pausa, se enoja. A ver, Azucena, calma no le todos. pregunté nada. Calma. Bueno, ahorita hablamos. Está diciendo que Gobernador, como es él- no puede explicar su horario. Ahorita hablamos de Marina del Pilar, que no sabemos de dónde pagó el abogado para retainer de que lo 300,000 represente ante dependencias estadounidenses. Gibran, el domingo, ¿qué tenemos que cambiar para que no se repita esta situación? Bueno, nosotros las escuchas y nuestra audiencia, que le regresen para ver si yo le pregunté algo de su casa en San Diego. No, yo estaba haciendo una comparación. El gobierno de la Ciudad de México tiene que desarrollar pasos muy claros para qué hacer en la contención de personas en el lugar donde naturalmente se juntan más personas, que es en el Paseo de la Reforma y alrededor de la Victoria Alada, del Ángel de la Independencia, pero también colocar estratégicamente otros puntos de reunión. Eso, digamos, urbanísticamente es lo que corresponde. Pienso, por ejemplo, la gente de Naucalpan o de Ciudad Neza, mis vecinos de Iztapalapa, no tendrían incentivos para ir al Ángel si hubiera otros puntos previstos. Cuando ese tipo de reuniones suceden en cualquier festividad, por ejemplo, la gente se queda cerca de su casa siempre que haya fiesta colectiva. Y ahora eso ha sido bastante improvisado. ¿No? Yo lo he visto en algunas explanadas de algunas alcaldías, por ejemplo en Coyoacán, improvisadote. Pero la gente se reúne ahí y no se va al Ángel de la Independencia. Es como si dijeras que en Año Nuevo no quieres que vayan a Times Square. Los que quieren ir. Pero ¿Cómo no, lo no. evitas? Pero déjame ¿Cómo ponerte lo un ejemplo. evitas? En el grito de independencia está el grito del Zócalo y el grito de las alcaldías. Y mucha gente hace lo que dice Gibran. Se queda en su alcaldía con el espíritu del 15 de septiembre, Y no se escucha muere la al gente alcalde o asfixiada. alcaldesa y no van todos al Zócalo. Claro, el Zócalo es lo más atractivo, como el Ángel es lo más atractivo en términos de fútbol. Pero si tú les das opciones, si tú habilitaras el Estadio Azul, si tú habilitaras el Estadio CU, para que la gente en esas explanadas hubiera pantallas, para que la gente pudiera convivir más cerca de sus casas, con mucha gente y con mucho oferta recreativa, mucha gente quizá no irían todos. ¿Eso les toca a las alcaldías o al gobierno? Le toca al gobierno de la ciudad y yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es estas pantallas, que sí es una buena decisión del secretario Botton haber contratado más pantallas, esas 30 pantallas, tendrían que distribuirlas mejor y tendrían que garantizar que se distribuyera la gente entre las pantallas y que no se aglomerara en la proximidad del Ángel. Ese es uno de los errores. Y que si cometió. hay experiencia, Azucena, en eso, cuando se hacen las grandes concentraciones políticas, por ejemplo, las que tanto presume Morena, hay previsiones de protección civil para delimitar los perímetros en los que puede estar la gente. Hay policías antimotines porque los granaderos ya no existen, ¿no? Ya los extinguieron. Y la gente no suele morirse asfixiada Pues como sí. si fuera una cosa que no puede evitarse. Entonces, previsiones pueden hacerse. Y eso es lo que tendría que hacerse en este caso. Y leer a Suena también ayuda, que el gobierno nacional leyera a Suena. Claro. Sí. Oye, ahora el domingo vamos a ver lo que se tenía que hacer y no se hizo, supongo. Ojalá que sí, porque tenemos un gobierno de muy lento aprendizaje. En el caso de la Ciudad de México, que lo que entendió por infraestructura fue pintar ajolotes en toda la ciudad, ni siquiera desasolvar, y tenemos este desastre de... Continuamos aquí con Arturo Ávila, Gibran Ramírez, Federico Doring. ¿Dónde anda Rocha? Porque andamos medio perdidos. ¿Dónde está Rocha, Arturo? Azucena, antes de responderte esa pregunta, me gustaría nada más aclarar algunas cosas. A ver. La primera es, por supuesto, que el gobierno de la Ciudad de México cumplió con los protocolos de seguridad en los cuales llevan trabajando desde hace más de 6 meses. Nadie Segundo, dice... segundo, Perdóname. sí. Es que este es tiempo extra, ¿eh? Sí. Ninguna persona me ha referido que vio policías. Yo sí. Y que los paramédicos tardaron 40 minutos en llegar. Pero yo tú fuiste sí- de día. No, yo fui de día y de noche y está en mis redes sociales. Por eso fuiste primero de día. caminé desde el FanFest Bueno. antes de que empezara el evento. Me llamó mucho la atención, efectivamente, que pusieron una gran cantidad de pantallas para lograr
una dispersión importante en todo Paseo de la Reforma. Se pusieron pantallas también en el centro histórico. Me parece que hubiera sido una buena iniciativa para las alcaldías que también tienen facultades en los parques públicos a poner este tipo de pantallas, ¿no? Bueno. Y corrijo nada más un tema aquí de Gibran, ¿no? Porque dice que no estoy informado. El 18 de abril del 2026, el periódico Reforma señala, va de presidente con cargo en Nuevo León. Y en esta nota dice exactamente lo que yo estoy denunciando y que dijo que no sabía y que era incorrecto. Dice que hay triangulaciones millonarias de 3 empresas que son proveedores del gobierno: Suministros Mir, Pirsa y otros más. Estos a la vez los contrata el despacho del papá, ¿no? Y el papá ha invertido 82 millones de pesos en la empresa Nauca, que la ubicas muy bien porque es la que les hace el na, y es la que inventó que lo más importante para ustedes no era una política pública, sino ponerse tenis naranjas. Y esta empresa se encarga de la pauta digital principalmente desde octubre del 2024 hasta febrero de 2026. 82 millones de pesos. A esta triangulación me refiero, no inventada por mí, no señalada por mí. Aquí está, ¿no? En el periódico Reforma. Bueno, la pregunta era de Estados Unidos y nunca me respondiste No, nada. ahí está, Pero ves ahí que está, es que está ahí desviando está. toda la atención No, para ahí hablar de está. Rocha. No, ahí está. El No, próximo lo del pongo- narco, lo pongo del sobre la bienestar. mesa, ¿no? A ver, ¿por qué no sabemos nada de Estados Unidos respecto a los señalamientos de Rubén Rocha Moya? Porque yo lo dije en tu mesa, te vas a acordar, que la presidenta estaba comprando tiempo con sus mentiras de las pruebas para distraernos con el Mundial. Y entonces hemos estado gozando la selección y perdiendo de vista al Rocha. Como perdimos de vista al delincuente de Hernán Bermúdez cuando se separó su cómplice Adán Augusto y la coordinación. Porque lo que hacen